Y llegamos al punto número 4 de casos de uso. ¿Qué puede hacer DeepSeek? Pues aparte de lo que ya hemos visto que puede hacer, también puede generar texto, traducción, revisión gramatical, generación de contenidos creativos, asistente en investigación, generación de contenido en general o tutor virtual, entre otras cosas. Y también incluso como una asistencia en planificación y organización de proyectos. Por ejemplo, en las funcionalidades en generación de texto, pues desde la redacción de artículos, ensayos e informes, a la creación de historias, cuentos o narrativas. También la generación de ideas para blogs, redes sociales o campañas publicitarias, o elaboración de discursos o presentaciones. Y creación de contenido para páginas web o descripciones de productos. En la traducción, pues, por ejemplo, traducir textos en varios idiomas, español, inglés, francés, alemán o en multitud de ellos. La localización de contenido para adaptarlo a una audiencia específica, también en función de la región donde esté. O la traducción de documentos técnicos, literarios o comerciales. En la parte de revisión y corrección, pues la corrección ortográfica y gramatical de textos, la revisión del estilo y coherencia en documentos, las sugerencias para mejorar la claridad y fluidez del texto y la edición de contenido para ajustarlo a un tono o público específico. En la generación de contenidos creativos tenemos la creación de poemas, letras de canciones o guiones, desarrollo de ideas para juegos, películas o series y la generación de diálogos para personajes o situaciones específicas. En la asistencia en investigación tenemos la búsqueda y resumen de información sobre temas específicos, la organización de datos en formatos claros y concisos y la ayuda en la elaboración de bibliografías o citas. En la generación de código y soluciones técnicas, por ejemplo, la creación de fragmentos de código en varios lenguajes de programación, como puede ser Python, JavaScript, HTML, C u otros lenguajes. También la explicación de conceptos técnicos o resolución de problemas de programación, o ayuda en la documentación de proyectos técnicos. En la asistencia al aprendizaje, la explicación de conceptos complejos en términos simples, la creación de resúmenes o guías de estudio y la ayuda con tareas escolares o universitarias. En la generación de contenido para redes, la creación de publicaciones, tweets o mensajes cortos, el diseño de estrategias de contenido para redes sociales o la generación de ideas para campañas virales o engagement. En la resolución de problemas, los análisis de situaciones y sugerencias de soluciones ayudan a la toma de decisiones basada en datos o lógica o la generación de listas de pros y contras para evaluar opciones. En la creación de formatos específicos, pues la elaboración de currículos, cartas de presentación o informes profesionales, la generación de formularios, encuestas o plantillas y por último la creación de horarios, planes de trabajo o agendas. Vamos a probar si DeepSeek funciona con todas las tareas. Lo primero a la derecha le decimos, analiza los datos de inventario y proporciona los puntos clave para el informe que debo presentar. Y le adjuntamos un documento Excel. Y nos hace un análisis y nos da los puntos clave en todo detalle, con unas recomendaciones y una conclusión final. Ahora le decimos que planifica un viaje de Vigo a Málaga y nos da un itinerario completo del viaje, los costes y los sitios a los que podemos ir. Por ejemplo, nos dice que visitemos la Catedral de Málaga, conocida como La Manquita. Ahora le decimos cuáles son las tendencias del mercado inmobiliario en Estados Unidos para el 2025. Y nos da en todo detalle las tendencias para el 2025, o al menos en base a la información que tiene, las tendencias que probablemente sean para 2025 en el mercado inmobiliario. También tenemos la opción de que nos corrija textos, aunque es cierto que esto no lo hace especialmente bien, quizá porque su idioma base es el chino y le cuesta más corregir textos en español. Lo intenta hacer sin duda, pero por lo que he podido probar no es muy preciso de momento en este campo. Si le pregunto cuál es la función del conector PLO y Keylog,
En una placa base me lo dirá con todo detalle y muchísima precisión. Como podemos observar, nos responde en apenas un segundo perfectamente qué significa cada tipo de conector. Ahora, por ejemplo, le ponemos el problema que se encuentra el número entero más pequeño que se puede expresar como la suma de dos cuadrados de dos maneras diferentes. Nos da una definición del problema, la exploración de sumas de cuadrados, la verificación y una confirmación final. En el caso de intentar analizar imágenes, de momento no es posible hacerlo con DeepSeek, pero probablemente en breve se podrá hacer. Si le decimos que traduzca un texto al español, por ejemplo, esto es un texto del gallego al español, es algo que tampoco termina de hacer bien del todo, pero poco a poco sin duda irá mejorando. Como conclusiones, todavía no es capaz de realizar todas las tareas con éxito, se evidencia que el español no es su lenguaje principal y se puede experimentar problemas en la carga de la página web debido a la saturación de los servidores. Obviamente en la aplicación va mejor y sobre todo también de manera local, utilizando el MStudio irá aún mejor. Y bueno, hay que tener en cuenta que se encuentra en proceso de mejora.